Una cordial bienvenida al espacio de diálogos en salud número 70. El día de hoy con un tema fundamental para el sector salud, que es el análisis de impacto normativo, regulación del contenido de plomo en pinturas. De parte de la Dirección de Promoción y Prevención, Subdirección de Salud Ambiental y la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, y en particular el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a nuestra sesión el día de hoy. La agenda que tenemos una apertura que en esta ocasión la haré yo. La doctora Maritza Silva se disculpa, no podrá acompañarnos en la sesión. Yo les daré las palabras de bienvenida, una introducción de parte del doctor Argemiro Rincón, nuestro jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, unas palabras del doctor Jairo Hernández, el subdirector de Salud Ambiental del Ministerio, la presentación del resumen de política, estrategias de análisis de impacto normativo, regulación de contenido de plomo en pinturas. Como recomendaciones para nuestra sesión virtual, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados durante la sesión, activarlos cuando vayan a participar, mantener desactivada la cámara durante la sesión. En el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión, a los correos que dejen registrados. Estaremos haciendo llegar, y a esos correos estaremos haciendo llegar las memorias de la sesión. Yo pegaré el link de asistencia en varias ocasiones durante estas 2 horas. Al final de la sesión, le tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Por favor, levantar la mano para participar, activar durante su participación y desactivarla al finalizar la misma. Pueden también dejar sus preguntas en el chat, preguntas o sugerencias. Al finalizar el seminario, les solicitamos desactivar la manito. Les recordamos que esta sesión será grabada por por el sistema de videoconferencias y será publicada posteriormente en la página, en el canal de YouTube del Ministerio y en el repositorio del Ministerio de Salud para consultas posteriores. Les contamos que este espacio de diálogos es un espacio académico cuyo propósito principal es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones en temas de interés en salud pública desarrollados directamente por el Ministerio y otros actores claves del sector. En este caso, les presentaremos el tema análisis de impacto normativo, regulación del contenido de plomo en pinturas, el cual fue desarrollado bajo la modalidad de Capstone, que es un trabajo colaborativo y articulado entre la Universidad del Rosario y el Ministerio de Salud y Protección Social. El análisis fue desarrollado por los estudiantes de maestría en Economías de Políticas Públicas de la Universidad del Rosario, Juan Diego Mayorga, María Alejandra Pava, Sandra Margarita Rincón y Catalina Zapata, con la orientación técnica de la Subdirección Ambiental, de la Dirección de Promoción y Prevención y el acompañamiento metodológico del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública de la OAPES. Al respecto, les podemos comentar que la presencia del plomo en pinturas es un riesgo latente para la población, especialmente para los niños, que puede causar disminución en su coeficiente intelectual, del rendimiento cognitivo, efectos en los sistemas nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal, reproductivo, renal e inmunológico, de acuerdo a estudios realizados por la OMS, la UNICEF y otras instituciones. Una de las posibles fuentes de exposición a este metal es la pintura que se encuentra en los hogares, puesto que dentro de sus componentes puede contener pigmentos de plomo. Dado lo anterior, se presenta la necesidad de regular los contenidos de plomo en la pintura, buscando así eliminar la fuente de exposición de los hogares. Para ampliar un poco más el contexto, a continuación, unas palabras del doctor Argemiro Rincón Ortiz, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Doctor Argemiro, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar en este espacio que ya ha institucionalizado el Ministerio de Salud. Venga, me quito el tapabocas. Bueno, este tema de estudios de impacto normativo pues, fue realizado siguiendo los parámetros de
de Planeación Nacional. También tuve el apoyo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Es muy importante que tengamos en cuenta esa tensión que existe, que hemos vivido en nuestra sociedad, entre la productividad en una sociedad, la generación de empleo, la generación de riqueza, etcétera, y la salud. No es lejano la época de la pandemia en donde, por ejemplo, el gremio de comerciantes permanentemente se mostraba en desacuerdo con las medidas que se imponía el sector salud para proteger a la población. Ahí se vio esa tensión, ¿cierto? En que por un lado, pues esas medidas indudablemente que tuvieron un altísimo impacto en la economía del país, pero por otro lado, ahí se imponía la protección de la salud. Esa tensión siempre va a existir, siempre va a existir en algunos sectores de la industria y la sociedad tiene que ir a aprender a resolverlas. Los estudios de impacto normativo pues son una gran contribución porque nos dan evidencia para las decisiones que haya que tomar. Porque siempre, ¿qué es mejor? En la pandemia lo veíamos, que era mejor abrir la economía, pero someternos a una alta afectación en vidas y lógicamente que en algunos momentos primó la vida y por eso la economía estuvo cerrada. No es lejano también el tema de cuando hubo el tema del plomo en Estados Unidos, el siglo pasado. Pero un momentico, disculpe. Entonces, todos recordamos esa situación que hubo del plomo en la gasolina y cómo la industria automotriz inclusive publicaba estudios contradiciendo la evidencia científica hasta que se pudo demostrar eso y se pudo regular este tema del plomo en la gasolina. Entonces, las sociedades tienen que saber lidiar con esas tensiones y lógicamente siempre proteger la salud y de eso se trata lo que vamos a presentar hoy. Entonces, bienvenidos todos y todas. Sigamos, por favor. Listo, doctor Argemiro, muchas gracias. No sé si el doctor Jairo Hernández está conectado, tal vez no lo veo por ahí, o si Andrea Soler, que es nuestra representante del equipo de salud ambiental. Gracias, sí. Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues por parte de la Subdirección de Salud Ambiental, agradecer el espacio que nos da la Oficina de Planeación para divulgar esta importante consultoría, que es parte de la reglamentación de plomo en pinturas y de la reglamentación de la Ley de Protección a los Menores por acción de plomo. Es una parte fundamental del análisis de impacto normativo y que para, digamos, los temas técnicos en salud es más complicado hacerlo en cuanto al ámbito económico y queremos respaldar toda la gestión que se realizó desde el Ministerio y de la Universidad del Rosario para obtener estos resultados que dan cuenta de la necesidad de la regulación de plomo en pinturas. Entonces, muchísimas gracias, agradecer mucho al equipo de Capstone y de la Universidad del Rosario, de los maestrantes, en el cual hicieron un trabajo impecable y de la mano del área técnica en cuanto a la necesidad regulatoria y a los aspectos a evaluar. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias. A continuación les hago una presentación de los invitados que tenemos el día de hoy. Ellos son los autores de este análisis del trabajo que se hizo con la universidad. Tenemos a Juan Diego Mayorga, economista y estudiante de la maestría en Economía de Políticas Públicas de la Universidad del Rosario. Actualmente es asistente de investigación asociado en temas de desarrollo económico. Previamente se ha desempeñado como consultor en proyectos alrededor del aprovechamiento de registros administrativos. Tenemos a María Alejandra Pava Molina. Ella es economista y actual estudiante de la maestría en Economía de Políticas Públicas de la Universidad del Rosario. Actualmente trabaja en el Congreso de la República en una unidad de trabajo legislativo. Ha trabajado temas investigativos sobre mercado laboral y evaluación de proyectos sociales. Nos acompaña también Sandra Margarita Rincón.
economista de la Universidad del Rosario, estudiante de maestría en Economía de Políticas Públicas de la Universidad del Rosario, interesada en el diseño e implementación de políticas públicas y área de finanzas. Se ha desempeñado como analista de datos en la empresa QNT. Y por último, Catalina Zapata Flores, economista con énfasis en gestión pública y con maestría en economía de las políticas públicas. Actualmente es coordinadora de planeación y efectividad institucional de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado en la coordinación de proyectos como investigadora en temas de economía laboral. Nuevamente, bienvenidos a todos nuestros participantes, a nuestros asistentes y doctores, muy buenos días, el auditorio es de ustedes. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, agradecemos esta invitación. Yo voy a estar proyectando acá la pantalla. Entonces les agradecería si me confirman si todo se ve bien. Voy a compartir acá en tamaño completo. ¿Listo? ¿Me confirman si todo se ve bien? Sí, sí, todo se ve bien. Perfecto, entonces le doy la entrada a María Alejandra y Sandra, que hoy nos van a presentar este proyecto que realizamos junto al Ministerio de Salud, y estaremos atentos a sus preguntas al final de la sesión. Listo, entonces nosotros somos Juan Diego Mayorga, María Alejandra Pava, Sandra Margarita Rincón y Catalina Zapata. Y les venimos a hablar sobre el análisis económico ex ante del impacto normativo de la regulación del plomo en pintura. Siguiente, por favor. Este es el contenido para hoy, que es primero una introducción, segundo una fuente de información, tercero una metodología, cuarto resultados y quinto conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, en introducción tenemos que el plomo sirve para fijar de mejor forma el color, acelerar el secado y reduce la probabilidad de corrosión. Es por esto que es muy utilizado. La exposición al plomo genera mayores consecuencias y afectaciones para los niños, ya que su cuerpo absorbe de 4 a 5 veces más que los adultos. Los efectos secundarios en niños por la exposición al plomo pueden ir desde la disminución irreversible de 2 a 5 puntos de coeficiente intelectual y del rendimiento cognitivo hasta los efectos nocivos en los sistemas nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal, reproductivo, hematológico, renal e inmunológico. La principal fuente de exposición es la pintura, que se encuentra en los hogares. Es por esto que se busca regular los contenidos de plomo en las pinturas para así poder eliminar la fuente de exposición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de los niños diagnosticados con niveles de plomo en la sangre están por encima del límite y se encuentran en los países en desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces a nivel internacional se han generado avances heterogéneos para 2020. El 70% de los países en Norteamérica y Europa contaban con leyes de regulación. Sin embargo, para América Latina se tenía apenas el 38%. Colombia implementó la Ley 2041 del 27 de julio de 2020 con el objetivo de garantizar el desarrollo físico, intelectual y de la salud general de las personas para tener un ambiente libre de plomo. Entonces, siendo esta ley la que serviría para fijar los niveles de plomo permitidos en la sangre de 5 microgramos por decilitro para la población colombiana. A la fecha no se ha realizado una investigación sobre los costos o beneficios de regular la concentración de plomo en pinturas para Colombia. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces el objetivo del estudio, dadas las implicaciones en salud y los costos económicos asociados, se planteó la necesidad de regular los niveles de plomo en las pinturas en Colombia. Entonces el objetivo del estudio es estimar el costo-beneficio para la sociedad de regular el contenido de plomo en pinturas, comparado con no hacerlo, para la población de 5 años en un horizonte temporal de 10 años. Este objetivo se formuló a partir de la metodología PICOD, la cual parte de los siguientes elementos para construir las preguntas de investigación. El primero de ellos es la P, que hace referencia a la población. Para el estudio son los niños menores de 5 años de edad. Al momento que se implementa la regulación, y seguido de esto viene la I, que hace referencia a la intervención, que es regular los niveles de plomo en pintura. Seguido viene la C, que hace referencia a la comparación que hace
que se encuentran en dos escenarios de mantener el status quo, que quiere decir no regular versus el escenario regular, seguido de la D, que hace referencia a desenlace, que son los beneficios económicos de la regulación, y finalmente la T, que es el horizonte temporal de los 10 años. Es por esto que se optó para realizar un análisis costo-beneficio y para la elaboración se siguieron las pautas definidas por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el documento AIN, que por sus siglas quiere decir Análisis de Impacto Normativo, junto con el Manual de Metodológico del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, para evaluaciones económicas. Se utilizó un árbol de decisión para obtener una aproximación a las repercusiones que tendría establecer una regulación sobre los niveles de plomo de pintura versus mantener el status quo. Se optó por este modelo debido a su practicidad y la relevancia a la hora de medir los beneficios de una regulación. Y en consecuencia se calcularon los costos y los beneficios asociados a los actores relacionados al problema, como lo son las empresas, niños entre los 0 y 5 años y el Estado, en un periodo de tiempo de los 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, en fuentes de información, encontramos que esta sección de fuente de información y datos se organizó en 3 dimensiones, que son empresas, niños y otras fuentes de datos, con el fin de aportar más información relevante y valor agregado a estas dimensiones. En cada una de estas subsecciones se presentaron 2 datos relacionados en cuanto a probabilidades, valores monetarios y cantidades. Las principales fuentes de información del modelo provenían del DANE, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, literatura académica, documentos técnicos de organismos referentes como la OMS, la UNICEF, etcétera, artículos científicos y guías de práctica clínica. Para desagregar un poco más, entonces para las empresas se utilizaron el Código de Clasificación Internacional de Industria Uniforme CIU de 2022, que hace parte de las empresas fabricantes de pintura. Se utilizó del directorio de empresas del Departamento Nacional Administrativo de Estadística para ver las 472 empresas del sector, de la encuesta anual manufacturera del DANE para ver el crecimiento promedio anual de las empresas, que fue del 13% aproximadamente, también para ver ventas, costos y tamaño de la empresa, del Centro Nacional de Producción Más Limpia, datos para el crecimiento de las empresas, del artículo de Proyecto Regional Pintura Libre de Plomo. En los países de Colombia, Ecuador y Perú se analizaron los efectos económicos de la regulación sobre un número reducido de empresas de cada país. Del Ministerio de Salud se sacaron los costos de certificación de los productos por lote, que se calcula a partir del análisis de impacto normativo de vajillas publicado el 2020. Y de la Superintendencia de Industria y Comercio se sacaron los costos de vigilancia y control. Por otra parte, para los niños, entonces podemos ver que de la Organización Mundial de la Salud se sacaron datos sobre niños intoxicados. Del DANE, proyecciones del número de niños y niñas para dichas edades de 0 a 5 años y de 0 a 6 años y sucesivamente. Del NYU se utilizó que en el 2013 habían 899,000 niños en riesgo de exposición al plomo. Del Global Alliance on Health on Pollution se estimó que para el 2021 habían 589,000 niños entre 0 y 19 años que presentaban niveles de plomo en la sangre superiores a 5 miligramos por decilitro. Y de acuerdo a 2 estudios de Morales y Filigrama, se obtuvo que los niños que viven en hogares de menores ingresos tienen mayor probabilidad de tener niveles más altos de plomo en la sangre. Es por esto que se clasificó en niños en condiciones de vulnerabilidad, y niños en no condición de vulnerabilidad. Del Ministerio de Educación se obtuvo información sobre afectaciones sociales de los niños de la repitencia de un año, en el cual fue una tasa del 5.06%, y de la tasa de educación especial se obtuvo información de un artículo de Francia que estimó una tasa del 10%. Del Ministerio de Salud se utilizó el cubo de suficiencia, la guía para el manejo de enfermedades toxicológicas, entre otras. Y para otras fuentes de información se utilizó información del Banco de la República, como lo eran la inflación y la tasa representativa del mercado, para traer a valor presente todos los datos, y del Ministerio de Salud para sacar el precio promedio de los niños y niñas el peso promedio de los niños y niñas entre los 0 y 5 años. Siguiente, por favor. Metodología. Bueno,
La estructura del árbol. Entonces, se construyó un modelo de árbol de decisión que permitió adoptar una mejor decisión por parte del regulador y permite construir una aproximación a los costos y beneficios monetarios que cada uno de los desenlaces podría llegar a generarse. Aquí se encuentra la división por ramas en forma general. Podemos ver que las ramas tanto para sector regulado como no regulado son las mismas, como cambian en ellas las probabilidades, supuestos, costos, ventas y cantidades. Siguiente, por favor. Ya este es un poco un árbol ya más desagregado y se encuentra y contiene entonces las ramas del sector, digamos, entre niños y empresas. Para la rama de niños se observa que se encuentra el universo tanto de los niños y luego se divide en niños expuestos y no expuestos. Dentro de los expuestos encontramos tres nodos principales que son vulnerables, no vulnerables y afectaciones sociales. Los dos primeros nodos son complementarios, pero el último sí es independiente. El tercer nodo de afectaciones sociales se divide en repetencia escolar y educación especial. En cuanto a los dos nodos mencionados inicialmente, hace referencia a los de vulnerabilidad y no vulnerabilidad. De cada uno de ellos se construyen dos nuevos elementos donde se separan aquellos niños con niveles de plomo superiores o inferiores a 5 miligramos por decilitro en la sangre. Esta división representa lo establecido por la ley del 2020 y el nivel de plomo en la sangre en Colombia, del nivel de plomo. Finalmente, aquellos niños que presentan niveles en la sangre mayores a 5 microgramos por decilitro van a desarrollar afectaciones sociales y pueden ser graves o casos leves moderados. Para la rama de las empresas, entonces observamos que la estructura del árbol es más sencilla. El nodo principal lo compone el universo de las empresas por año y se divide en dos nodos, costos de vigilancia y control y nodo de tipo de empresa, si es mediana, pequeña o micro. Y este último, a su vez, se divide en costos y ventas. Y por el nodo del costo se divide en producción, certificación y transformación. Siguiente, por Yo favor. solamente quisiera agregar un elemento y es en cuanto, en cuanto al modelo como tal, o sea, es una simplificación de la realidad para que lo vayan teniendo en cuenta. Son aspectos que permiten abstraer todos los costos asociados a las afectaciones de plomo y hay dos elementos fundamentales tanto en niños como en empresas. Primero está en los niños el estado de vulnerabilidad, que hemos encontrado en la literatura que ese estado de la vulnerabilidad puede afectar o hacer que un niño sea más propenso a encontrarse con una fuente de plomo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, quería resaltar ese elemento. Y en empresas es muy importante tener en cuenta el tamaño de la empresa, debido a que diferentes estudios, especialmente en Colombia, han encontrado que entre mayor sea el tamaño de la empresa en términos relativos del número de personas que maneja, tiende la empresa a tener una mayor proporción perdón, una menor proporción de pintura que debería regular. ¿Sí? Esto es lo que nos permite es acercarnos un poco más a la realidad y son aquellos aspectos puntuales que debemos tener en cuenta de la estructura del árbol. Pero solamente era por mencionarlo. Adelante, Sandra. Listo, Alejandro. Entonces sigamos, por favor. Listo. Acá entonces encontramos las variables para las empresas y para también los niños. Entonces, en un ambiente no regulado y regulado son las que cambian. Entonces, para empresas serían ventas, costos totales sin incluir transformación, costos de transformación, certificación, gastos de Estado, vigilancia y control para niños, costos de salud y costos sociales. Adelante, por favor. Listo. Esto ya es más que todo un sector desagregado de empresas y viendo más de forma detallada el sector, se aprecia un grupo de empresas afectadas y otro grupo sin afectar. No nos basamos en las afectadas, entonces vemos que son las que se adaptaron a la regulación. Para el primer año son 533 empresas y tendrán una tasa de crecimiento del 13% anual. Se aprecian costos de vigilancia y control por parte del Estado que pagan las empresas y el costo de certificación que es aproximadamente el promedio entre 2.300.000 y 3.300.000 según los precios cogidos del AIN de vajillas, entonces serían 2.800.000 por lote de pintura producido. Se producen 4 lotes en el primer año. De acuerdo con la encuesta no manufacturera, el porcentaje del grupo de tamaños de empresas es de 8.96%, que las empresas son micro.
49.25 que las empresas son pequeñas y 41.79 son medianas. Esto suma el 100%. Se pueden apreciar también ventas y costos en las empresas. Las empresas en el primer año se adaptan a la regulación, entonces sus costos de transformación se verán reflejados, ya que para los años siguientes no tendrán costos de transformación. Las empresas transformarán su proceso productivo para garantizar que se produzca pinturas que contengan menores de 90 partículas por millón de plomo. Entonces, al adherirse a la regulación, presentan unos costos de transformación para el primer año y el costo de transformación de las empresas se va a ver trasladado directamente a los costos y gastos de producción. El aumento será directamente proporcional al aumento de precios debido a la regulación. Adelante, por favor. Yo quisiera agregar un tema acá y hacer es algo muy puntual en estos temas y es, Sandra nos venía mencionando algunas variables, algunos datos, algunos supuestos que estamos haciendo sobre las empresas. Acá hay varios elementos a tener en cuenta. Principalmente debido a limitaciones en información, fue complicado poder modelar este sector. Entonces, primero nosotros partimos de un cruce entre la encuesta anual manufacturera y el directorio de empresas. Esto lo que nos permite es poder tener una dimensión de el número de empresas que hay y como ya les mencionaba, se pueden dividir entre medianas, pequeñas y micro y esto lo hicimos con la encuesta anual manufacturera. Acá hay un punto importante a mencionar y es cuánto le va a costar a las empresas transformar su proceso productivo. El supuesto que venía mencionando Sandra parte del hecho de que vamos a asumir que los aumentos en precios que tendrían los nuevos productos de pintura se van a trasladar directamente a los costos. Eso es un supuesto fuerte, podemos discutirlo, pero se debe principalmente a las limitaciones de información. Este aumento en costos de transformación se deriva principalmente de un estudio que se hizo en la región de Ecuador, Perú y Colombia. Em, Sin embargo, pues más adelante les presentaremos nuestras apreciaciones sobre las limitaciones de esto, pero es muy importante tener estos elementos en cuenta. Al final es una forma de modelar el sector, un sector que tiene muy poca información disponible pues, de forma libre. Entonces, pues hay que tener todos estos elementos en cuenta a la hora de presentar pues, este sector y entenderlo un poco. Adelante. Listo, siguiente, por favor. Y en la construcción de los niños, entonces, se inicia el año 1 con la proyección de población de niños para el 2020, la cual es de 4.699.000 y aumenta de acuerdo a las proyecciones del DANE. Luego se divide en dos nodos, niños expuestos y niños no expuestos. La probabilidad para expuestos es del 19.76, datos sacados de la literatura, y estos serían los niños en riesgo de exposición. Niños expuestos se dividen en tres nodos más que son el primero que son afectaciones sociales en un 100% que duran para toda la vida del niño. Esto se divide en dos que son repitencia escolar y con una probabilidad del 5.6% y la educación especial que tiene una probabilidad del 10%. Y los otros dos nodos que serían los niños en condición de vulnerabilidad y con la probabilidad del 55.94%, que son los niños que viven en la pobreza, y para allá la otra probabilidad es el complemento del 1 menos 55.94%, que hacen parte de los que no viven en condición vulnerable. Y estos dos se dividen en los niveles de plomo de 5 microgramos por decilitro de sangre pactados en la ley con una probabilidad del 18.68%. Finalmente, aquellos niños que presentan niveles de sangre mayores a 5 microgramos por decilitro van a desarrollar afectaciones en salud que pueden ser graves con una probabilidad del 11.4% de los casos o leve moderado, que es una probabilidad del 88.6%. Asimismo, se producen secuelas que se generarán a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, digamos que dependiendo de la cantidad de plomo que los niños tengan en sangre, van a tener diferentes efectos sobre la salud. Por ejemplo, cuando tienen niveles menores a 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre, van a tener una disminución en el coeficiente intelectual. Cuando tienen menos de 10, van a tener retrasos en el desarrollo de la pubertad. Cuando tienen menos de 20, van a tener una disminución en el metabolismo de la vitamina D y una disminución en la homeostasis del calcio. Cuando tienen más de 20 van a tener anemia, más de 30 van a tener
una reducción de la velocidad de conducción nerviosa. Cuando tienen más de 40 van a tener una disminución en la síntesis de hemoglobina, más de 50 consecuencias neurológicas severas, más de 60 dolor abdominal, más de 90 encefalopatía, y en las más graves, que son mayor de 105 microgramos por decilitro, van a tener consecuencias neurológicas severas y posteriormente mayor a 150 van a tener la muerte. Sigue, por favor. En cuanto a la ruta de tratamiento, tenemos que primero llega el niño al sistema de salud y como primer paso pues se tiene una sospecha de que el niño tiene una intoxicación por plomo. Por lo tanto, se le tienen que hacer unos exámenes de diagnóstico como son el cuadro hemático, la prueba de función hepática, los niveles de plomo en sangre, la radiografía de huesos largos, electrocardiogramas, entre otros. Una vez que ya se sabe el nivel de plomo que tienen los niños en sangre, tienen que pasar a una consulta especializada. Entre ellas está la cita con toxicología, con pediatría, con neuropediatría y en algunos casos se necesita cita también con la enfermería. Esto depende pues del estado del niño. Una vez que ya se saben los niveles, se divide el tipo de tratamiento en leve y en grave. Por el lado del leve, se debe dar un seguimiento dependiendo de las secuelas que tiene. Por lo general, en todos los casos, va a tener afectaciones sociales, pero además también va a tener se le tienen que dar suplementos de hierro, suplementos de calcio, y posterior a esto se le realiza un seguimiento en el cual se le vuelven a realizar todos los exámenes que se le realizaron en el diagnóstico para ver cómo sigue el niño. Por el lado del grave, tenemos que se trata con los medicamentos de quelación, los cuales son Succimer y Demercaprol, y por lo general en todos los casos los niños están hospitalizados de 15 a máximo 30 días. Y bueno, durante este tiempo ellos tienen que tener atención por medicina especializada, como ya se los mencioné en el paso 1. También tienen atención por enfermería durante todos los días que están hospitalizados, una terapia física y pruebas neuropsicológicas a ver qué tanto es el daño que el plomo ha causado. Una vez terminan esta hospitalización, tienen que seguir con un seguimiento ambulatorio. En él se le realizan procesos de rehabilitación, también se le realizan otros exámenes y también estos exámenes buscan determinar si la fuente de exposición continúa activa o no. Si continúa activa, tienen que realizarles el seguimiento mensual en el cual tienen que hacerles todos estos mismos exámenes y si ya la fuente de exposición no está activa, se les debe hacer un seguimiento de 3 a 6 meses. Después de esto, se tiene un paso 3, que son las enfermedades que están asociadas a todo este tratamiento, a toda esta intoxicación, perdón. Sin embargo, esto no está capturado en este modelo. Sigue, por favor. En cuanto a los supuestos, se tiene por el lado de las empresas que en el año 1 se inicia la regulación e inmediatamente las empresas transforman su proceso de producción. Por el resto de los años, las empresas van a empezar a producir la pintura de acuerdo con esta regulación y van a asumir los costos de certificación por cada uno de los lotes producidos. Por otro lado, por el lado de los niños, se tiene que en el primer año se realiza el diagnóstico y se realizan 2 seguimientos en salud. Estos mismos niños tendrán 4 seguimientos en los siguientes años que sigan expuestos al plomo. Para el año 2 ingresan unos nuevos niños, es decir, los niños de 0 a 1 año que nacen. Estos van a tener 2 seguimientos en este mismo año porque es el diagnóstico y posteriormente van a tener 4 seguimientos en los siguientes años que sigan expuestos. Por el lado de las afectaciones sociales, se tiene que todos los niños a cualquier nivel de plomo en sangre van a verse afectados, ya sea por la educación especial o por la repitencia de años. Bueno, en el año 5 se raspa y se repinta, por lo que los niños dejan de estar expuestos.
pero los que quedaron del año 1 al 4 aún necesitan realizarse su seguimiento en este año, es decir, el año 5. Por lo que se les realizan estos 4 seguimientos en este año y al siguiente ya no van a tener ningún seguimiento en salud. Desde el año 6 no existen más seguimientos en salud, pero los que quedaron hasta el año 4 siguen teniendo afectaciones sociales para toda su vida. Todos los niños van a seguir estando expuestos a la educación especial y en cuanto a la repitencia, solo un porcentaje de los que habían quedado hasta el año 4 van a perder aleatoriamente cada año. En cuanto a los supuestos más generales del modelo, tenemos que estamos teniendo en cuenta que la única intoxicación por plomo que se da por medio de la pintura y también que no hay variaciones exógenas en el modelo, como lo pueden ser el ahorro, los costos adicionales y avances en tecnología que podrían estar afectando los procesos de producción o las ventas de las empresas. Sigue, por favor. En cuanto a los costos asociados a la ruta de tratamiento, encontramos que el costo por un niño en diagnóstico es de aproximadamente 668.000 pesos. El tratamiento por un niño de diagnóstico grave es de aproximadamente 17 millones. El costo de 4 seguimientos por diagnóstico grave, es decir, los seguimientos que se dan posteriores al año de diagnóstico son de aproximadamente 6.500.000. Los 2 seguimientos por diagnóstico grave, aproximadamente de 3.300.000, y lo mismo para el lado del leve. Entonces, para el costo del tratamiento por diagnóstico leve tenemos que es aproximadamente 80.000 pesos. Los 4 seguimientos por diagnóstico leve de 1.600.000 y los 2 seguimientos por diagnóstico leve, que son el mismo año de diagnóstico, de 822.000 pesos. Acá creo que cabe resaltar que esta ruta de tratamiento fue construida junto al Ministerio de Salud y estos, dependiendo del número de tratamientos, son a partir de los supuestos que venía presentando María Alejandra sobre el primer año y años posteriores para tener en cuenta. Listo. En cuanto a los resultados, tenemos que se puede observar que los costos de las empresas en el contexto regulado, que es la línea roja, son mayores que el no regulado. Esto debido a que se están teniendo en cuenta los costos de transformación y certificación que cada una de las empresas asume. Estos los tienen que seguir asumiendo por cada uno de los años durante el periodo de estudio. En cuanto a los costos en salud, se puede observar que en el año 4 los costos de regulado y no regulado se separan y empiezan a caer en el caso del regulado. Sin embargo, desde el año 5 empiezan a caer aún más debido a que en el año 5 ya no están presentes los seguimientos que sí estaban presentes en el año 4, para posteriormente en el año 6 caer a 0 y mantenerse allí. En cuanto a los costos sociales, se tiene que en el año 4 los costos de regulado y no regulado se separan igualmente que en el caso anterior. En el contexto regulado caen a partir del año 4 y desde el 5 se mantienen constantes debido a que, como se mencionaba anteriormente, las afectaciones sociales se mantienen de por vida. Bueno, en cuanto a los ahorros generados por la regulación al sistema de salud, se empiezan a ver a partir del año en el que se acaba la exposición al plomo, y como en el año 5 aún siguen habiendo seguimientos, los ahorros no son tan grandes. Sin embargo, a partir del año 6, los ahorros empiezan a crecer para seguir creciendo durante los 10 años posteriores. Asimismo, los beneficios de la regulación empiezan a ser positivos a partir del año 5, aumentan y luego aumentan aún más desde el año 6. Aquí se está teniendo en cuenta tanto a los niños como a las empresas. Acá en este gráfico yo quiero solamente resaltar una cosa, qué pena, te interrumpo.
y es el punto de quiebre que se genera entre el año 4 y 5. Nuestro estudio, el supuesto más fuerte y donde el regulador tiene más capacidad de incidir es en el hecho de eliminar la fuente de exposición. Lo que sucede es que, como bien presentaban mis compañeras, si no se elimina la fuente de exposición, los niños van a seguir siendo afectados de forma repetitiva por el plomo en las pinturas. Una vez se elimina esa fuente de exposición, lo que queremos mostrar con nuestro modelo es el hecho de que todos aquellos costos asociados que principalmente están cargando las empresas en este sector entre los años 1 y 4 van a poder verse beneficiados socialmente debido a los ahorros que se va a generar el sistema de salud, ahorros en salud y ahorros en temas sociales. Entonces, esto es lo más importante. En este año 5, el aumento de los beneficios estimados no son tan grandes como se esperaría, y esto es principalmente por el supuesto que estaba mencionando María Alejandra antes, el hecho de que se realice un seguimiento más una vez desaparece la fuente de exposición, pero ustedes pueden ver que una vez desaparece la fuente de exposición en el año 5, los beneficios asociados son exponencialmente mayores con respecto a años pasados. Esto dando como resultado que el valor presente de los valores que calculamos en el periodo de 10 años, pues tenga un valor positivo. Entonces ya lo presentará María Alejandra. Listo. En cuanto al análisis de sensibilidad, se construyeron 3 modelos adicionales con un enfoque determinístico, cambiando las variables con supuestos más fuertes en el modelo. Sigue, por favor. Las variables que cambiaron en los niños fueron repintada y raspada del hogar no vulnerable el año. En el caso neutro teníamos que esto cambiaba en el año 4, en el mínimo tomamos un valor de 3 y en el máximo un valor de 6. También la repintada y raspada para el hogar vulnerable, en el caso base tenemos el año 4, en el mínimo el año 4 y en el máximo el año 8. La diferencia que se maneja en este caso es teniendo en cuenta que Gracias. La diferencia que se maneja en este caso es teniendo en cuenta que los hogares vulnerables tienden a repintar su hogar mucho tiempo después del no vulnerable. Cabe resaltar que esta es la variable más importante de cambio en el análisis de sensibilidad. Por otro lado, tenemos al porcentaje de niños con más de 5 miligramos por decilitro. La probabilidad de diagnóstico grave, la probabilidad de diagnóstico leve. Para esta probabilidad de diagnóstico leve, en el mínimo tenemos que tener en cuenta que es el complemento de la probabilidad de diagnóstico grave, por lo tanto, pues aquí no se va a ver un valor mínimo, en el 99, perdón. También se cambia el número de seguimientos en el año. En el caso base teníamos que eran 4 anuales después del diagnóstico y 2 en el primer año, que es en el año de diagnóstico. Para el caso mínimo tomamos un valor de 2 anuales y 1 en el primer año. Y para el caso máximo tomamos un valor de 6 anuales y 3 en el primer año. En cuanto a la tasa de repitencia, tenemos que en el caso base es un 5.1%, y para los otros casos tomamos datos del Ministerio de Educación. Y en cuanto a la tasa de educación especial, teníamos un 10% y la cambiamos a la mitad y al doble. Ahora sí, sigue, por favor. En cuanto a las variables que cambiaron en las empresas, tenemos el porcentaje de pinturas a regular en empresa mediana, el porcentaje de pinturas a regular en empresa pequeña y el porcentaje de pinturas a regular en empresa micro. Para estos cambios lo que utilizamos fue 20.6 puntos porcentuales por encima y por debajo que encontramos en la literatura que estaban asociadas a estos cambios. También cambiamos el costo de certificación por lote. Para calcular el valor base habíamos hecho un promedio entre los 2.300.000 y los 3.300.000 que aparecía en el AIN de vajillas, y para tener el mínimo y el neutro cogimos estos dos límites.
En cuanto a los números de lotes que se producen al año, para el caso base teníamos que eran 4 y para el mínimo ahora tuvimos en cuenta que se producía 1 al semestre, es decir, 2 al año, y para el máximo 1 al mes, es decir, 12 anuales. Se puede observar que efectivamente el valor presente neto del escenario de máximo beneficio es el mayor, con aproximadamente 8.9 billones de pesos, seguido con el escenario base con aproximadamente 3.5 billones, luego por el escenario de máximos valores con 3.3 billones y finalmente por el escenario de mínimos valores con aproximadamente 905 mil millones de pesos. También se observa que la curva del escenario base se cruza con el máximo y el mínimo en el año en que se raspa y repinta en cada uno de los casos. En cuanto a las conclusiones, tenemos que entre los principales resultados se encuentra que la regulación genera un mayor beneficio que mantener el status quo. Se espera un ahorro de aproximadamente 4 billones de pesos en un horizonte de 10 años y los resultados son robustos en el análisis de sensibilidad. En cuanto a las limitaciones que se tienen en el modelo, están que no existen variaciones exógenas en cuanto al proceso de producción, las cuales podrían estar aumentando las ventas de las empresas. Hay una simplificación de los costos médicos, ya que no se ha logrado capturar en su totalidad el costo de los medicamentos usados en el tratamiento, y la población objetivo del modelo se limita a los niños de 0 a 5 años. Sin embargo, la mayor parte de estas limitaciones subestiman los beneficios de la regulación. Por lo tanto, los beneficios calculados en este modelo son menores a los que en realidad se darían de presentarse esta. Yo acá solamente quisiera cerrar en esta parte de limitaciones, resaltando un poco los beneficios de nuestro modelo. A pesar de que este modelo tiene ciertas limitaciones frente a aspectos médicos, a limitaciones sobre la complejidad de pues, observar a todas las empresas en el mercado, resaltamos el hecho de que la mayor parte de estas limitaciones, lo que, como bien mencionas, María Alejandra, son una subestimación de los costos. Por ejemplo, el no tener una complejidad o una observación completa de los costos médicos. Lo que nos está diciendo es que estamos dejando de observar costos adicionales que se están generando por el raspado de la pintura. Por ejemplo, al momento del raspado y repintado, existe la posibilidad de que un niño ingeste un pedazo de pintura que cae de la pared, ¿cierto? Y eso sería un contacto directo que aumentaría los niveles de plomo en la sangre de esta persona. Es lo que en la literatura se llama exposición por pica, ¿sí? Por parte de las empresas, estas variaciones exógenas hay que tener en cuenta que a pesar de que nuestro modelo está asumiendo una carga, pues se podría decir un poco excesiva sobre los costos asociados de transformación, de certificación de las empresas. A pesar de esto, nosotros tampoco estamos, o no debido a las limitaciones en la información, en los datos, en las dificultades de modelamiento de las posibles desenlaces que tendrían las empresas, no tenemos en cuenta, por ejemplo, que éstas puedan aumentar su proceso de venta. Y esto es algo que se ha visto en la literatura al producir pinturas por debajo de los niveles de plomo, puede que éstas incluso puedan aumentar su proceso de sus ventas en países en donde no podrían vender antes debido a que no contaban con los niveles de plomo requeridos. ¿Sí? También los costos asociados a las empresas, los costos de transformación pueden ser mucho menores a los que estamos calculando. Esto debido a que los costos tomados fueron principalmente de un estudio en el cual tenía un mercado muy restringido de oferta y demanda de estos pigmentos libres de plomo, entonces los precios eran exorbitantes. Eso solamente es como para que tengan esto en cuenta. Claro, hay que avanzar un poco más en el modelo, puede enrubecerse un poco más,
pero es algo que sí queríamos mencionar. Adelante, María Alejandra. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, tenemos que es importante implementar campañas de prevención en las que se concientice sobre el problema y se incentive a raspar y repintar los hogares, ya que esta es la única forma de acabar con la exposición al plomo y mejorar la situación en salud de los niños. Y por otro lado, se debería facilitar el acceso a pigmentos libres de plomo a las empresas, concientizarlas sobre el problema y fortalecer el proceso de vigilancia y control. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Qué tema tan interesante y mucho detalle. A partir de este momento, entonces, damos espacio a algunas preguntas que puedan tener nuestros participantes el día de hoy. Yo particularmente tengo una pregunta para hacerles. En futuros ejercicios que se hagan relacionados con estos temas, digamos que Se fue el audio, Mauricio. Sí, se me desconectó. No sé si quieren, de pronto podemos ir avanzando a otras perdón, preguntas. Listo. perdón, Mauricio, adelante. ya, sí tuve un problema con eso. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, discúlpame. En futuros ejercicios, ¿qué aspectos, variables y datos y otros se podría mejorar, se podrían utilizar para mejorar el modelo propuesto? Perfecto. Yo creo que, qué pena me tomó atrevimiento a responder, pero esa pregunta me parece que es central. Esa pregunta lo que nos permite es, primero, partir de las limitaciones en las cuales estamos trabajando, que bien resaltamos en diferentes momentos, pero yo creo que el principal elemento que podría mejorar este modelo es aprovechar los sistemas de información de Colombia. Colombia hoy en día está trabajando en unos sistemas de información muy ricos, en los cuales tenemos información muy precisa, primero sobre el estado de salud de las personas, como ustedes pues, sabrán un poco más sobre el cubo de suficiencia, sabemos cuántas personas se están atendiendo, el poder fortalecer por ese lado el Ministerio de Salud y poder observar de mejor forma a aquellos niños que pueden llegar a entrar al sistema de salud es un elemento fundamental. Por otro lado, otro elemento del sistema de información que podemos aprovechar es tener más información sobre las empresas. Creo que este fue la principal limitación de este estudio, acceder a la información precisa de las empresas como ventas, costos, número de empresas en los diferentes años. Es un elemento que fue difícil de modelar y por tanto nos tocó hacer diferentes y muchos supuestos sobre las empresas. Esto es un elemento que puede quitar un poco como precisión dentro de las estimaciones que realizamos y yo creo que eso se podría aprovechar mucho. Y lo segundo es de pronto el aspecto que diferencia a Colombia en la literatura internacional sobre los niveles de plomo y las afectaciones sobre los niños se da principalmente en el hecho de que no sabemos con certeza, primero, el número de niños expuestos, esos fueron supuestos que tuvimos que hacer a partir de datos de otras fuentes. Por lo tanto, es muy importante poder como hacer un seguimiento sobre los niños. Yo creo que eso podría enrobustecer un poquito más el modelo y esto nos va a permitir poder generar una aproximación más cercana a los beneficios adquiridos. Otros aspectos que podrán llegar a ser relevantes pueden ser, por ejemplo, en la ruta de tratamiento, tratar de modelarla mejor. Sin embargo, pues ustedes entenderán que esto es un modelo y un modelo trata de ser una simplificación de la realidad. Sin embargo, sí se puede trabajar más en
fortalecer cómo observar todos los aspectos en la ruta de tratamiento, desde el diagnóstico hasta las secuelas, sería excelente, porque eso va a poder mostrar que la regulación tendría mayores beneficios. Como les decíamos, este modelo está de pronto subestimando un poco los resultados y por tanto creemos que es un límite inferior de los posibles beneficios que podría adquirir la sociedad. Gracias, Juan Diego. Excelente respuesta. Tenemos una manito levantada. Paola Ruge. Paola, si te puedes presentar y hacernos tu pregunta. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Mauricio. Mi nombre es Paola Ruge, yo soy la directora técnica de Acoplásticos. Desde Acoplásticos representamos también el gremio de los pintureros. Tenemos el capítulo sectorial que es Acopinturas. Muchas gracias por la presentación de este estudio preliminar. Yo tengo un par de comentarios y también como unas preguntas. Entiendo que esto es, hablemoslo así, un informe preliminar para tener como base para ese futuro análisis de impacto normativo que surja desde el ministerio, que para el sector de las pinturas en efecto es bastante importante. Entonces, entendiendo que es un estudio preliminar, tengo un par de comentarios y se une un poco a la respuesta que dio Juan Diego a la pregunta de Mauricio hace un momento. Lo primero es que dentro del estudio, para que se pueda mejorar, se tiene que incluir también a los juguetes. Porque se ha encontrado y hay varios estudios en donde los juguetes son una alta preocupación. Incluyen pigmentos que tienen contenido de plomo y de hecho de otros metales pesados que puede llegar a generar preocupación y todo el estudio que ustedes también presentaron de estas afectaciones a la salud. Eso por un lado. Por el otro, los costos de la certificación, yo sugeriría que se hablara más de certificaciones, se hablaran de costos de los ensayos y quizás el tener, la referencia que ustedes tuvieron fue de los costos de los ensayos de plomo en vajillas, por lo que observé. Sin embargo, el programa de calidad para la cadena de químicos, el GQSP de la ONUDI, ellos ya hicieron un proceso de acompañamiento a varios laboratorios en el país para que se puedan acreditar en la matriz de plomo en pinturas. Entonces, por ese lado ya se puede llegar a aterrizar más esos costos y vuelvo y repito, más allá de costos de certificación, porque cuando hablamos de certificación se podría entender que tiene que haber una declaración de tercera parte por parte de los fabricantes de pinturas, entonces se puede hablar mejor del costo de los ensayos para determinar el contenido de plomo en pinturas. Entonces, lo que les digo de los laboratorios, eso hay que tenerlo ya presente. En estos momentos, digamos que hasta hace un par de meses conocía que había un laboratorio que estaba a puertas de acreditarse, pero sé que quizás hay más. Sobre los costos de los procesos de transformación en las empresas, desde el gremio estamos completamente abiertos a apoyarlos, a tener esa información para que la metodología presentada tenga mucha más fuerza, esté mucho más aterrizada a la realidad y hay que tener en cuenta que las empresas ya han venido haciendo una buena transformación de los pigmentos inorgánicos a los pigmentos orgánicos. Y cuando una de las recomendaciones que daban era fortalecer la vigilancia y control, estoy plenamente de acuerdo y hablo desde el gremio en que estamos plenamente de acuerdo, pero hay que tener algo muy presente y es ese sector informal que aqueja al país, porque tenemos un mercado informal muy fuerte en donde no se tienen estándares de calidad y no solo hablo de metales pesados, puntualmente el plomo, sino de otros aspectos ya en términos de desempeño, de compuestos orgánicos volátiles. Entonces aquí es importante tener en cuenta que esa vigilancia y control tiene que incluir a ese sector informal, porque de hecho desde el gremio lo hemos, aquí por nombrar algo, nosotros participamos en Acopinturas y Latinpin, participamos directamente en la semana, en la serie de eventos que surgen en la Semana Internacional en pro de la prevención de intoxicación por plomo.
Y esto es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años. Este año también se dio un conversatorio en torno al tema. En el gremio participamos en mesas de trabajo para conocer las regulaciones, no solo en la región, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y cómo están haciendo esos procesos de transformación ya más técnica, tanto del pigmento, de las formulaciones, de qué tanto afecta todo un proceso. Entonces, aquí es importante que tengamos muy claro que el sector ha venido transformándose y no es de hace poco, sino viene desde hace varios años. Y el llamado es a incluir ese sector informal. Entonces, desde Acopinturas, desde Acoplásticos, estamos completamente abiertos a trabajar en conjunto para fortalecer la metodología. Considero que a grandes rasgos es muy interesante, pero para evitar tantos supuestos que pueden llegar a tener afectaciones al final más complejas, podríamos unirnos para que la metodología mejore. Y nuevamente muchas gracias por la información que nos compartieron. No, Paola, a ti para nosotros siempre fue muy importante y yo creo que las personas que nos acompañaron durante la consultoría fue muy importante también tener esa visión de las empresas. Yo traté de hacer énfasis en la presentación nuevamente que hay muchos elementos que pueden ser ciertas limitaciones y lo que tú mencionas es un elemento fundamental. El sector informal es es fundamental porque puede que ahí se estén dando principalmente los problemas de distribución de pinturas con niveles que no son aptos para la salud de las personas, pero el principal reto ahí es observarlos, ¿cierto? O sea, yo siento que desde la economía nosotros, por lo menos en la Universidad del Rosario, tenemos un observatorio de informalidad y es difícil porque son personas que no pasan por un sistema de registro, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer un registro administrativo o tener datos informativos es complicado. Pero me parece bien, son elementos que yo siento que se deben tener en cuenta. Sobre todo, esta fue una consultoría que se hizo pues, en un plazo de tiempo bastante corto y nosotros, nosotros siempre quisimos de pronto tener un poco más de acceso a esa información, entonces sería muy bueno si se puede complementar. Yo creo que el poder acceder a esos costos, a niveles de venta, hacer entrevistas a las empresas, enrubestecer aquellos elementos que son importantes para el modelo sería muy interesante. Entonces, agradezco mucho la intervención. Gracias, Juan. Quiero hacer unas indicaciones desde la Subdirección de Salud Ambiental que contempla el tema regulatorio. Sí, esta parte, como habíamos arrancado, es parte del análisis de impacto normativo, es uno de los capítulos, esta evaluación de costo-beneficio. Sin embargo, la tarea siguiente es unirlo al resto de elementos del análisis que ya habíamos publicado la mitad, el tema de la problemática, el tema de árbol de problemas, y contemplar entonces ahora sí, a base de esto, hacer el documento completo de ahí, que se pondrá también a disposición de observación pública. Lo que buscó el Ministerio y la Oficina de Planeación del Ministerio es que claramente tendríamos que tener unos supuestos para direccionar los cálculos y que estos supuestos fueran suficientemente robustos para garantizar que las líneas de cálculo van en masía del beneficio en salud. Por ejemplo, si todos los cálculos iban estimándose en que pudo ser más el beneficio en salud, pero este es el cálculo austero. Podría ser más el beneficio de las empresas teniendo en cuenta que en el momento de la regulación los precios de los pigmentos ya fueran más disponibles y más baratos. Entonces, todo el cálculo estaba direccionado a que se contemplara los escenarios más útiles en la simulación, tanto en el costo como el beneficio, y que fuera completamente equiparado ese análisis. Por eso el análisis de las industrias estaba a un plazo de austeridad, en el cual también considerábamos que los gastos fuesen de una regulación, de una certificación de tercera parte, porque va a existir cargos a la empresa, cargos al Estado. Por eso teníamos que contemplar también ese ítem. Se podría direccionar, claro, el tema de análisis de muestras, que es asociado a la industria, pero también el tema asociado a la vigilancia de la certificación, que son parte del costo del gobierno. Esos temas se direccionaron en el árbol y por eso pues tienen
tiene esas aseveraciones y ese cuidado de que siempre se buscó que fuera en beneficio del cálculo, ¿sí? Que el cálculo fuera el escenario más probable. Sin embargo, el que más cuidara el tema de no disminuir los costos que tuviera el Estado, no disminuir los costos que tuviera en salud, ni estimar en diferencias grandes el tema de las empresas. Tiene que tenerse los supuestos, sí, porque no se tiene la información completa de base, pero sí la más adecuada para direccionar el cálculo. Andrea, muchas gracias por esas palabras. Tenemos también otra pregunta, la señora Gloria Guevara. Gloria, si te puedes presentar y hacernos tu pregunta. Sí, buenas. Yo he trabajado con el Ministerio de Salud en la elaboración de estos reglamentos y en alguna ocasión en la elaboración del análisis de impacto normativo para vajillas, que no fue tan preciso como este que se está haciendo. Y quería aclararle algo a Paola, y es que ya existe un reglamento para juguetes. Desde el año 2007 el Ministerio de Salud viene reglamentando, de hecho es uno de los primeros reglamentos que surgió para elementos de uso doméstico, y en este momento está la resolución 686 del 2018 que reglamenta los niveles máximos de migración de 19 elementos tóxicos más la presencia de ftalatos en juguetes. Entonces, por ese lado, digamos que ya el ministerio se ha pronunciado al respecto. Era solamente esa aclaración. Gracias, Juan Diego. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Diego, tengo por acá otra pregunta que me envían. ¿Por qué se optó por tomar un periodo de tiempo de 10 años y no uno mayor o menor para realizar las estimaciones? ¿Qué define que sean 10 años? Sí, esto principalmente se planteó a partir de, esto fue pues principalmente lo plantearon primero desde el Ministerio de Salud y nosotros lo complementamos desde la metodología PICOT. Se optó por un periodo de 10 años, primero porque dada la falta de información que hay presente, es muy difícil modelar hacia adelante, ¿sí? Ya empiezan a haber supuestos fuertes nuevamente sobre las empresas, sobre cuánto deberían vender las empresas, cuántos deberían ser sus costos asociados. De pronto la información más precisa puede llegar a ser desde el punto de vista de la población. Tenemos proyecciones de población del DANE que nos permite saber cuántos niños a verse afectados, pero empieza a generarse un espacio muy grande en el tiempo que es difícil de modelar. Por otro lado, se optó también por un periodo de tiempo de 10 años porque esperamos que en ese tiempo se generen los cambios necesarios para una vez entrada la regulación, ¿sí? Entonces, nosotros esperaríamos que en 10 años ya se empiecen a generar estos cambios sobre el comportamiento de las personas. El regulador, como bien le resaltaba, tiene un papel muy importante a la hora de promover la regulación, y este es en concientizar a las personas de la importancia del raspado y repintado. Entonces es un periodo de tiempo en el cual esperamos que también se den cambios. Entonces, si optábamos por uno más corto, sería un poco más forzado, por decirlo así, esperando esos grandes cambios que se generen. Al final, las personas no es que pinten cada 2 años, 3 años sus hogares. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no optamos por un periodo de tiempo más corto debido a que no creemos que los grandes cambios se den en ese periodo de tiempo, y no optamos por un periodo de tiempo más largo, principalmente por los problemas de modelamiento. Entonces, consideramos que los 10 años nos asegura poder generar todos esos cambios tanto en las empresas como en los hogares. Vale, Juan. Y tengo de pronto otra pregunta que involucra un poco más tal vez a nuestros compañeros de la Subdirección de Salud Ambiental, y es si ustedes consideran que este es un tema, digamos, que a mi parecer es fundamental,
tomando en cuenta la grave afectación que tiene la salud, sobre todo los niños, si es algo que debe ser como discutido e implementado y tomado en cuenta en el marco del nuevo plan decenal, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ustedes creen que sea como motivo de discusión y de llevar a la mesa? Pues, como presentó y como mencionó Andrea, nuestro objetivo también fue mostrar los beneficios de la regulación. Ah, en general, esto es un tema que es un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, que esto se planee en una línea de tiempo como objetivo de este nuevo gobierno, yo creo que es algo fundamental, es algo que por lo menos nuestros resultados lo están mostrando, y no son resultados marginales, por decirlo así, en donde consideramos una diferencia solamente de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, sino son resultados significativos que muestran el bienestar social que va a generar para las personas. Entonces, por mi parte, pues de pronto me podrían complementar, pero yo consideraría que es un elemento que sí, o sea, sí es transversal y se debe tener a tener en cuenta. Gracias, Juan Diego. Tenemos aquí levantando la mano al doctor Jairo Hernández, nuestro subdirector de salud ambiental. Doctor Jairo, qué bueno tenerlo por acá. Bienvenido. Sí, no, muy buenos días. Pues nuevamente aprovechar para agradecer a la universidad, a la oficina asesora de planeación por este ejercicio, por este apoyo. Pero un poco atendiendo la pregunta que definitivamente la propuesta que de la subdirección se está planteando para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo están todos estos temas, no particularmente plomo en pintura, sino todo este problema que generan las sustancias químicas. Hoy por hoy, pues la industria, el desarrollo, pues nos ha llevado a tener mayor exposición a algunas sustancias, mencionar de pronto plaguicidas, mercurio, el plomo, etcétera. Entonces, está puesta allí todo este tema de salud ambiental. Yo quisiera dar un parte, entre comillas, quisiera también hacer como la anotación de tranquilidad, que ha sido bien acogido por el despacho del señor viceministro. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo ya hay unos temas concretos de salud ambiental que recogen toda esta problemática de las sustancias químicas. Entonces, eh, estamos a la espera, digamos, de una reunión que tenemos esta tarde con la Oficina Asesora de Planeación, con el doctor Argemiro, para concretar, digamos, el contenido técnico que deba quedar en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Es eso, pero es un tema fundamental, claro, por la población objeto, por las medidas, que existen medidas de protección, de seguridad que van a mitigar o controlar esa exposición. Entonces, muchas gracias. Es eso. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, doctor Jairo. Bueno, tengo por acá una última pregunta que me envían. Me parece también muy pertinente, muy importante. Y es, ¿cuáles fueron las principales dificultades o cuellos de botella que se encontraron para modelar la ruta de tratamiento? Esa es una buena pregunta y de pronto María Alejandra, que también estuvo trabajando en ese tema muy fuertemente, me podría complementar. Tal vez voy a dar una respuesta muy simple y de pronto María Alejandra me acompaña. Hay muchos, nosotros los llamamos ocurrencias, son ocurrencias, la probabilidad de, ¿cierto? Que son difíciles de encontrar. Yo recuerdo al iniciar el proyecto que debíamos encontrar probabilidades, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un niño repita año debido a que estuvo en contacto con el plomo? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un niño tenga una ocurrencia de salud grave, leve, debido a que tuvo contacto con el plomo? ¿Cierto? Y luego discutiendo con doctores, toxicólogos del Ministerio de Salud, nos fuimos encontrando más dificultades. Por ejemplo, lo que les comentaba sobre el raspado y repintado, existe una probabilidad de que al momento de raspar la pintura con plomo, ¿sí?
y que caiga el pedazo de la pintura con plomo, el niño tome la pintura y se la coma. Esto genera una fuente de exposición directa y es tal vez uno de los causales por los cuales un niño podría entrar directamente a un escenario grave de afectación en salud, ¿sí? Es muy complicado saber con qué probabilidad o con qué ocurrencia va a suceder que el niño tome el pedazo de pintura y se lo coma, ¿cierto? Son elementos que no se tienen en cuenta dentro del modelo debido a la dificultad de la construcción. Em, También adicionaría el hecho de que las secuelas también son muy complicadas de modelar porque pues al final uno tiene en cuenta la secuela, pero la secuela tiene una ruta de tratamiento totalmente distinta, ¿cierto? Secuelas de afectaciones cardiovasculares, renales, ¿sí? Entonces esto amplifica un montón el árbol de decisión, ¿sí? Y al amplificar tanto el árbol, pues genera mayores dificultades. Entonces yo creo que ese fue el reto, poder simplificar en un solo modelo el árbol de decisión, pero no sé si de pronto María Alejandra me complementa, o si hay otro aspecto que no considere. Bueno, digamos que complementando lo que decía Juan Diego, creo que la mayor dificultad fueron los datos. Habían muchos que no encontrábamos también, como para el caso de Colombia. Y en cuanto a lo de las secuelas, también era muy importante que, digamos que habían unas enfermedades relacionadas, como lo pueden ser anemia, pero digamos que no teníamos la capacidad de separar esa enfermedad que fuera por causante el plomo, sino que digamos que hay muchas personas que tienen anemia, pero no necesariamente es por plomo. Y bueno, digamos que también en el caso de las empresas, también en el caso de la reformulación de la pintura, para encontrar el proceso pues de reformulación como todos los compuestos que necesitábamos, también no encontrábamos muchas cosas para Colombia, pero sí nos basábamos en literatura internacional que finalmente pues también pues sí se acerca un poco a la realidad, pero si tuviéramos los datos en Colombia pues sería algo más certero. Listo, gracias a los dos. Tengo aquí otro comentario de Paola Ruge, nos dice, dentro de la metodología habría que tener en cuenta que la exposición por plomo en los niños venga no solo de las pinturas, sino de otros factores. Por ejemplo, se tiene información de si los juguetes ya están cumpliendo con la reglamentación. Si aún se tienen juguetes con plomo, las cifras de intoxicación tendrán más fuentes que no solo la pintura. Lo deja ahí a Vale. manera de comentario. Ese aspecto, adelante Andrea, qué pena, dale, por favor. Yo te doy el arranque, Juan, porque tú tienes exactamente el árbol de problemas hacia direccionado. Paola, el cálculo no se dirigió de personas, niños o niños intoxicados hacia abajo, sino fue de niños expuestos a la pintura hacia arriba. No estamos tomando el indicador de intoxicaciones por plomo en Colombia, no. Estamos tomando los niños que estén expuestos, que con un rango podían estar expuestos con ¿cómo lo llamaríamos, Juan? Con un indicador, con un porcentaje que podían estar expuestos a la pintura. No estamos tomando el indicador epidemiológico de intoxicados con plomo y lo depuramos hacia pinturas, no. Puede para arriba, Paola. Entonces, Juan, si quieres, amplías ese pedacito del árbol. Sí, principalmente tomamos nuestro objetivo, pues centrarnos en plomo, en pinturas. Entendemos que pueden existir muchas otras fuentes de exposición. Sin embargo, un elemento que también nos llevó por este camino, sobre todo por la población objetivo que teníamos, fue el hecho de que algunas investigaciones que encontramos mostraban, como bien presentamos en la introducción, que la principal fuente de exposición para los niños del plomo es en las pinturas. Eso lo encontramos en una investigación que se hizo en Estados Unidos especialmente. Entonces, partiendo de esto, pues también nuestro universo fue el plomo en pinturas. Sin embargo, pues claro, existe la posibilidad de que los niños se vean afectados de otra forma o se intoxiquen de otra fuente de exposición. Sin embargo, como bien menciona Andrea, nuestras probabilidades o los datos que hemos encontrado principalmente se basan en estudios que estudian como la incidencia del plomo en pintura en niños.
pero no sé si tengas alguna apreciación, Paola, por favor. No, Diego, yo creo que vale la pena. Te agradezco, Andrea, por el comentario. Yo creo que aquí vale la pena conocer el documento, si es posible, empezar ya a leerlo con mucho más detalle y con este primer acercamiento surgieron varios comentarios, pero quizás cuando lo conozcamos más de fondo se pueden dar más o incluso omitir ciertos comentarios que generan duda con este primer acercamiento. Nuevamente, gracias, Andrea. Creo que es valioso la aclaración que nos brindaste. Gracias, Paula. Sí, pues lo voy a hablar con los jefes si se puede liberar solo el capítulo de costo-beneficio o requerimos integrarlo a la incompleto para publicación, pero todo está muy listo y muy transparente para poderlo publicar, no hay problema. Y ahí quería que Juan Diego o Natalia avanzaran en la pregunta que nos está haciendo sobre mujeres embarazadas, que también se tuvo en cuenta igualitario a niños menores de 5 años. Si quieres te lo Sí, esa pregunta, Sanit, era una de las limitaciones que mencionábamos al final del estudio. Está claro que el aspecto donde las mujeres gestantes puedan verse afectadas y afectar en consecuencia a su hijo está más que contemplada. Sin embargo, este modelo nos centramos principalmente en la población de 0 a 5 años. Sin embargo, como ustedes van a poder ver una vez, no sé cómo va a ser el acceso al documento, nosotros ya entregamos todos los aspectos, tanto modelos modelos en Excel, no sé qué puedan, ya esto está a manos del ministerio, por parte pues, del Rosario no podemos entregar pues nada al respecto, pero ustedes van a poder ver en los modelos que nosotros también consideramos la entrada de nuevos niños al modelo, ¿sí? Es como si tuviéramos un stock de niños que comenzamos de 0 a 5, ¿cierto? Este stock de niños de 0 a 5 está en el año 1. En el año 2 lo que vamos a tener es el mismo stock de 0 a 5, que va a tener un año más, y vamos a adicionar aquellos niños que entrarían al sistema de salud entre los 0 y 1 años, utilizando proyecciones de población del DANE. Esa es como una aproximación que nosotros tenemos a este factor de que los niños se vean afectados debido a, pues, en el proceso de gestación, ¿cierto? Eh, Sin embargo, bueno, esto lo van a poder ver mucho más detallado en el documento. Sin embargo, pues acá la limitación es que tal vez la tasa en la cual se intoxican estos niños pueda ser distinta a la que estamos asumiendo, ¿cierto? Nuevamente, estas son limitaciones de información, pero esto es para darles la tranquilidad que nosotros en nuestro modelo sí tratamos de modelar de cierta forma la entrada de esos nuevos niños que vienen de madres gestantes a través de las proyecciones de población, asumiendo que estos nuevos niños que entran al sistema, pues vienen de un proceso anterior, ¿sí? Pero estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Muchas gracias, Sanita. Sí, a mí Muchas me gustaría gracias. también, ay, Sí, perdón, adelante. me Sí. gustaría agregar que como acotamos el trabajo a solo exposición por prueba en pinturas, por eso no pudimos como incluir las mujeres gestantes como tal, ni los niños, pero se podría en un futuro incluirlas y también hacer el estudio respectivo. Muchas gracias, claro que sí. No sé si Gloria Guevara, ¿tienes algo más que comentarnos o se te quedó la manito levantada? No, sí, es un nuevo comentario. Pues Ok, aclarar un poco que, sigue. bueno, sobre esto podríamos estar horas y horas disertando, pero digamos que la principal fuente de exposición a plomo y que sí tiene estudios en Colombia es la exposición ambiental. Pues porque aquí en Colombia se reciclan eh, las baterías de autos y se funde el plomo. Entonces, esa es la principal afectación. En este estudio no se está considerando esta afectación, como ya lo indicó Juan Diego en algún momento, pero sí es importante digamos, esta afectación de plomo en los niños, y no solo en los niños, sino en general a trabajadores, mujeres gestantes, adultos mayores, es ambiental.
Gracias, Gloria. Tenemos un comentario, creo que es muy interesante, pertinente, lo voy a leer. Su nombre es Patricia Xavier. Nos dice, desde el punto de vista de la industria, debemos considerar que las cadenas de suministro son internacionales y globalizadas. Muchos países ya adoptaron leyes o resoluciones que controlan el nivel de plomo en los materiales, y no solo en pinturas, sino en plásticos en general, cerámicas y vidrios. Como representante de la industria de electrodomésticos, les informo que estamos sufriendo con la resolución publicada por el gobierno colombiano Ministerio de Salud, que no logró el alineamiento internacional. Creó algo diferente al resto del mundo y, por no entender el proceso industrial, obliga a los fabricantes a responsabilizarse de la certificación final de los subproveedores que ni siquiera tenemos relaciones comerciales. Por esto son imprescindibles los certificados de primera parte y el reconocimiento de ensayos ya realizados a nivel internacional. Seguramente la actual resolución para la vajilla obligará a los fabricantes de electrodomésticos a sustituir sus piezas de vidrio por otras de plástico, lo que es mucho peor para la salud humana, pero ese será el efecto concreto de la resolución. Este pues es una opinión obviamente respetable y seguramente con un análisis que hayan hecho ellos a su interior de la señora Patricia. Lo dejo ahí pues como sobre la mesa. Es más un comentario de ella que una pregunta. No sé si alguien más tenga preguntas o comentarios, no veo manitas. Tal vez no. Bueno, entonces como para dar ya, empezando como a terminar nuestra sesión el día de hoy, no sé si de pronto ustedes, grupo de estudiantes de la Universidad de Rosario, quisieran hacer alguna última reflexión como manera de conclusión o para terminar nuestra sesión el día de hoy. Si quieren, me tomo el atrevimiento de tomar la palabra. Yo primero quiero agradecerles a todos ustedes por el interés. Siento que este es un tema el cual requiere articulación. Ya vemos muy bien este último comentario que mencionan. Al final eso es un problema de discusión, de articulación y que se tiene que discutir tanto sector público, sector privado, actores. Esta es una primera aproximación a los beneficios y costos asociados a a un tema que afecta a la vida de las personas, ¿sí? Entonces, esto es un diálogo muy interesante en el cual tenemos que participar todos. Nosotros solamente hacemos un pequeño granito de arena para poder aportar a la discusión evidencia empírica, que es desde la economía lo que nosotros queremos poder entregarles a ustedes. Fue muy interesante el estudio. Tenemos varios elementos que sería muy interesante poder mejorarlos. Creo que Paola, en verdad, gracias por acompañarnos hoy porque nos diste muchas luces verdes de alertas donde podemos mejorar y donde se debería mejorar. Y yo creo que trabajos futuros pueden llegar a tener estas consideraciones. Pero mi reflexión final es una invitación abierta a que esos temas se sigan discutiendo de esta forma. Creo que estos diálogos son muy formativos y esperaría que no se quedaran solamente entre nosotros los 70 participantes que estamos acá, sino que estas discusiones sí se puedan llevar al momento de la escritura de estos documentos, porque es muy valioso, yo creo que el punto de vista de todos, y yo creo que cada uno de los actores tiene un aporte diferencial, pero que es muy valioso porque permite mapear y hacer el modelo lo más real posible. Entonces, nuevamente, les agradezco a todos ustedes por sus preguntas, por su participación. No sé bueno, podemos dejarles nuestro correo si tienen alguna duda puntual sobre el modelo. Creo que no podemos compartirles la información aún, creo que eso es todo reserva al ministerio, pero pues cualquier pregunta que tengan sobre la presentación de hoy también está abierta. Si quieren, yo voy a dejarles mi correo por acá y me pueden escribir si lo desean así. Muchísimas Gracias, Juan gracias. Diego. Pues agradecer esa sinergia Muchas entre gracias. la academia y el sector público para esa generación de esas políticas que ni es por la demanda de la ley, pero es por el beneficio de salud pública de los niños. Entonces, muchísimas gracias porque ustedes tienen todas las herramientas, tienen todo el conocimiento, tienen toda la consecución de información necesaria para a solventar estos soportes. Muchísimas gracias a ustedes y a la Oficina de Planeación también. A todos los que nos escucharon hoy en el reporte.
Gracias, Andrea. No sé si alguno de los compañeros de la Universidad de Rosario quiera decir algo más. No, pues agradecerles por todo el trabajo. Y agradecerles por todo. Listo. Yo de mi parte y del ministerio en general, pues no me queda más que felicitarlos por tan excelente trabajo de investigación. Yo sé que esto es un pedacito de todo un universo, porque pues es natural que esto no pueda abarcar todos los aspectos que un tema tan profundo y de tanta relevancia en la salud pública puede tener. Doy un especial agradecimiento al doctor Argemiro Rincón, que es nuestro jefe de planeación, a la doctora Maritza Silva, coordinadora del grupo de estudios sectoriales, al doctor Jairo Hernández, subdirector de salud ambiental, Andrea Soler, profesional de salud ambiental, y pues especialmente a Juan Diego Mayorga, María Alejandra Pavas, Sandra Margarita Rincón, Catalina Zapata, los estudiantes de la Universidad del Rosario de la maestría que están cursando. Muchísimas gracias por el estudio que hicieron. Estoy de acuerdo en el comentario que hicieron ahorita de que ojalá podamos mantener estas relaciones con la academia, no solo con el Rosario, sino con otras universidades, porque digamos que este proceso nos demostró la importancia y la facilidad que le puede dar a una institución como el Ministerio el tener esa sinergia y esa articulación con la academia para adelantar estudios e investigaciones en materia de salud pública, pues que es el tema que a nosotros como Ministerio de Salud nos concierne. Asimismo, quisiera adelantar un saludo especial a los doctores Yair Arciniegas y Javier Garay, contratistas aquí de la Oficina de Planeación, quienes fueron, digamos, articuladores y como el enlace entre el Ministerio y la Universidad del Rosario y ustedes los estudiantes. Entonces también un reconocimiento para ellos. Muchas gracias para todos. No sé si el doctor Argemiro aún esté con nosotros, tal vez ya no lo veo conectado. De cualquier manera, pues extiendo como un saludo de parte de él, de la doctora Maritza Silva, la coordinadora del grupo de estudios, y del doctor Jairo Hernández, que se despidió hace un ratico, que tenía algo urgente, otra reunión y se tuvo que retirar. Nuevamente, mil gracias. Mil gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Y aprovecho para, pues, de una vez invitarlos a nuestras sesiones de diálogos. Esta es la última de este año y retomaremos las sesiones de diálogos en febrero del 2023. Les estaremos haciendo la invitación en su momento. Seguiremos con nuestras, especie de ciclo de temas de salud pública fundamentales en nuestro país y en el mundo, y quedan todos cordialmente invitados. Y a ustedes, los del Rosario, ojalá ustedes y más estudiantes pudieran en algún momento participar de estos nuevos espacios. Muchas gracias a todos y nos despedimos agradeciéndoles su presencia. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.